Bien, bienvenidos. Agradezco, buenos días a todos. Agradezco la oportunidad de sumarme a esta semana de Decide tu Profesión. Para quienes no me conocen, soy profesor de nuevo ingreso en el plantel en el área de biotecnología y es para mí un honor tener la oportunidad de presentarles a un amigo, puedo decirlo así, a un amigo y a una persona que todos han escuchado, posiblemente alguna vez saben quizás que es él, pero que hoy nos acompaña y viene acompañado creo que de algunos personajes por ahí que todos conocemos. Entonces le damos la bienvenida y le agradecemos que nos conceda el honor al señor Carlos II Bravo de la Peña, actor de doblaje que se caracteriza, que a lo mejor lo conocemos sus personajes más famosos, no sé si ande por aquí Woody, si nos pueda saludar, darnos la bienvenida a Woody, el comisario, y luego saludamos a Carlos. Bueno, ¿me escuchan todos? ¿Me pueden ver todos? ¿Están bien? Hola, ¿cómo están? Les saluda a su amigo, el comisario Woody. Y qué bueno que están asistiendo a esta reunión aquí Está en el muy cuarto de lento mi sistema, si gustan salirse. Andy. Salirse. No, a ver. Bueno, de cualquier forma, espero que me estén escuchando más o menos bien y les dejo un gran abrazo y les digo que se porten bien, porque recuerden que los juguetes podemos ver todo. Jueguen bonito. Está por aquí el señor Piccolo, ¿también estará? No me da la gana hablar contigo, César. Recuerda que yo no soy amigo, yo soy enemigo, realmente. Aunque Gohan me cambió la forma de ver las cosas y ahora ya soy el niñero de Dragon Ball. Pero les mando un saludo a todos y un Macanco Sapo para toda la Y familia. desde Harry Potter hay un villano muy famoso, creo, el profesor Snape. Sí. Ves, fíjate, hablando de maestros, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Veo que se han reunido aquí nuevas celebridades. ¿No es así, señor Potter? Me da gusto verlos a todos. ¿Y por qué no están apuntando lo que estoy diciendo? Alf, conocimos a Alf hace unos años. Sí, algunos que están más betarrines seguramente habrán conocido a este personaje que se llama Gordon Shumway, mejor conocido en este planeta como Alf. Y espero que terminando la plática me tengan una hamburguesa de gato. No, no es cierto. Si no la tienen, no hay problema. Y luego por ahí está Goofy, creo. ¿O sí era Goofy? Oh, sí, también. Qué bueno que están aquí, porque yo recuerdo que cuando mi hijo Maxi estaba en la universidad, yo lo acompañé. Y tenemos a muchos más personajes, pero a quien queremos escuchar y darle la bienvenida y agradecerle y darle un aplauso desde al señor Carlos II. Bienvenido, Carlos II, Beta 197. Es un honor para nosotros que esté usted aquí junto con todos sus amigos, personajes, y creo que por ahí nos quedó pendiente James Bond, ¿verdad? Bueno, este es uno de los más recientes, ¿no? Ahora con la película esta de Sin Tiempo para Morir. Pero gracias, César, gracias por la invitación, gracias a la maestra Clarisa Márquez, gracias a Samantha Grisel Bañuelos, bueno, a José Ramón, que también está aquí como piloto de esta nave en la que andamos. Y gracias a todos los que se están conectando y que están asistiendo a esta plática. Pues les agradezco mucho que estén aquí, que se hayan interesado en platicar esta mañana conmigo y que tengamos aquí pues una buena retroalimentación acerca de lo que ha sido mi vida y mi carrera dentro de esto. Y pues por lo que dice el título de lo que vamos a platicar, pues es gente emprendedora para que vayan decidiendo qué es lo que quieren hacer con la vida. Están en la prepa. Y bueno, pues a mí me sucedió también, estando precisamente en la prepa, que no sabía yo qué hacer realmente, pero dentro de todo tenía yo una cierta idea, así que pues bueno, ya lo platicaremos, ya escucharemos preguntas, ya les daré mis respuestas y pues a la hora que quieran podemos arrancar con esto y Carlos platicarles II, experiencias.
Carlos II nos comentaba ahorita que de profesión ustedes. Yo soy licenciado en publicidad. Mi carrera es licenciatura en publicidad y tengo un diplomado en cinematografía. Pero la vida me fue llevando por caminos muy diferentes. De niño, cuando yo era pequeñito, tendría, no sé, los 8 o los 10 años, mi idea era que quería ser ingeniero electrónico, porque quería yo construir robots y quería yo hacer un montón de cosas según mis años, ¿no? Porque en aquella época veíamos televisión y nos inspirábamos en animes como Astro Boy y El Hombre de Acero y el Supercar y todo eso. Entonces yo quería ser parte de la tecnología, es lo que decía yo cuando era niño. Cuando ya crecí eh, y que fui conociendo otro tipo de profesiones, y sobre todo que acompañaba yo a mi padre era periodista cinematográfico. Él trabajaba con muchos actores, con muchos artistas. Íbamos a los estudios de cine, a los estudios de televisión, a obras de teatro. Y mi padre, el original Carlillos, Carlos Bravo y Fernández, Carlillos, mi padre era muy querido y muy conocido en el medio. Y me tocó ver cómo era gran amigo, y cuando digo amigo es que era amigo, confidente, no eran el periodista y el actor o el artista. Me tocó ver ahí en mi casa la visita de Cantinflas o la visita de Sara García o de María Félix, inclusive actores hollywoodenses como Charlton Heston o Glenn Ford, que estuvieron ahí en casa, ahora sí que visitando el cuartito mexicano de mi papá. Mi papá era muy dado a las cosas mexicanas y tenía una habitación de la casa en la que vivíamos dedicada completamente a la artesanía mexicana y a bebidas de todo el mundo. Entonces, por ejemplo, los hermanos Soler, don Fernando y don Andrés Soler, llegaban a echarse sus copas ahí con mi papá y a echar la plática y el cotorreo y demás, ¿no? Y gente de ese estilo, ¿no? Que eran, pues, eran los amigos de mi papá y yo jamás me imaginé que estaba conviviendo con ahora grandes leyendas, ¿no? Que son personas que oye, era amigo de Tintán y era amigo de Cantinflas y era confidente de María Félix y ese tipo de cosas, ¿no? Que ahora son leyendas importantísimas dentro del mundo cinematográfico. Yo odiaba, por ejemplo, a Pedro Armendáriz porque cuando nos lo encontrábamos en los estudios, me agarraba de los cachetes y con aquellas manos gigantescas, por un tipo de casi 1,90 m de estatura, era enorme, y con las manotas aquellas que tenía me agarraba del cachete y me decía, ¿cómo estás, chato? Y me lastimaba el hombre. Y yo lo odiaba porque me agarraba con las manotas aquellas, los cachetes. Y ahora digo, caray, Pedro Armendáriz, ¿no? Es una de las presencias más importantes en el cine mexicano, actor internacional que bueno, pues era amigo de mi padre y me jalaba de los cachetes. Entonces, ahora que lo valoro y que me doy cuenta de todo eso, pues le doy gracias a Dios de haber podido acompañar a mi papá en todas esas aventuras y demás. Y pues yo me quería dedicar primero a la ingeniería electrónica, después ya me gustó la onda del cine, pero me gustó la actuación y todo eso de principio. Sin embargo, la realidad es que yo, cuando ya estaba en la preparatoria, precisamente, quería ser publicista. Me gustó la publicidad y decidí que quería estudiar publicidad. Y una de las cosas por las cuales quería estudiar publicidad, entre otras, es que según yo, en la publicidad no se manejaban mucho las matemáticas, según yo. Y no me gustan las matemáticas, nunca me gustaron. Entonces, ingeniero electrónico no hubiera podido ser porque hay que hacer muchos cálculos. Y tampoco arquitecto o ingeniero, ese tipo de cosas no. Y menos científico, porque hay que hacer muchos cálculos. Y las matemáticas y yo nunca fuimos amigos. Las conozco y pues he tenido que usarlas a través de mi carrera y todo, ¿no? Pero nunca me llamaron la atención las matemáticas. Y yo, según esto, en la publicidad, que además me gustaba, eh, pocas matemáticas. No, hombre, ahí en la publicidad se maneja mucho estadística, se manejan todo lo que son estudios de mercado, maneja las matemáticas, pero brutalmente.
Entonces, pues bueno, de todas maneras tuve que aprender las matemáticas para poder ejercer mi carrera de publicista, que estuve trabajando varios años en la publicidad, pero al mismo tiempo estaba yo trabajando en el teatro. Hacía yo teatro, hacía cine, hacía televisión, entre los estudios y entre el trabajo y todo esto, hasta que pues la vida me fue llevando por caminos muy diferentes a los que yo había planeado. Y un día me encontré con la oportunidad de entrar en el mundo del doblaje. Había yo ya estado trabajando en teatro, mis inicios fueron como cantante actor en una obra de teatro llamada El Hombre de la Mancha, y de ahí estuve haciendo otras obras, una Semana Santa Mexicana y Qué lío con mis hijas y cositas así de obras de teatro. Estuve también trabajando en algunas películas como se llamaba Cascabel, una película que dirigió Raúl Araiza que causó furor en aquella época. Cascabel, estuve trabajando en Ratas del Asfalto, estuve en Picardía Mexicana y bueno, muchas otras en las que estuve trabajando. Ahí fueron como unas 15 películas en las que trabajé haciendo papeles desde pequeñitos hasta un poquito más grandes. Pero siempre me llamó la atención la parte artística sin que yo lo decidiera llevarme para allá. Y cuando decido estudiar la publicidad, me meto en la universidad, que primero en aquella época no había una universidad que enseñara publicidad. Existía nada más la Escuela Técnica de Publicidad, que era una escuela que había montado la Asociación Nacional de la Publicidad y se llamaba Escuela Técnica de Publicidad. Después se implementó la licenciatura, pero esto fue cuando yo termino la parte de técnico en publicidad. Se implementan dos escuelas, la Universidad de la Comunicación y el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, que después se convirtió en el Centro Universitario de Comunicación. Entonces, pues yo estudio en la Escuela de Ciencias de la Comunicación, perdón, en el Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación, y ahí termino mis estudios de licenciatura en publicidad. Y ya trabajando, ya en la parte profesional, en el mundo profesional, estaba yo trabajando en una empresa que se llamaba Promotora Cinematográfica Mexicana, Procinemex, que era la agencia de publicidad que le hacía publicidad a las películas que se producían en México y a películas extranjeras que también llegaban. Entonces yo estaba ahí trabajando en esa agencia de publicidad y surgió la oportunidad de que iban a dar un diplomado en los estudios Churubusco, que eran los principales estudios de cine en aquella época, y ahí los iban a dar un diplomado en cinematografía para personas que ya tuvieran conocimientos, tanto cinematográficos como de otra índole, de comunicación, etc. Entonces yo me inscribo y tomo ahí el diplomado, que se llevó un año de diplomado el maestro que era Ángel Flores Marini, el director de los estudios. Y bueno, pues fue muy enriquecedor porque aprendí muchísimas cosas de lenguaje cinematográfico, técnica cinematográfica, iluminación, formatos de película, fotografía, cinefotografía y todo un montón de cosas que aprendí ahí, ¿no? Y bueno, pues en algún momento abracé yo la idea de que podría ser yo realizador cinematográfico, o sea, director o productor o algo dentro de la cinematografía. Pero pues la vida me fue llevando hacia la publicidad y entre que trabajaba yo en teatro, cine, televisión, estaba yo terminando la universidad, termino la universidad y un día por azares del destino, platicando con mi padre, que mi padre siempre fue una persona que me guió mucho en el camino de la vida. Cuando somos jóvenes, llega un momento en que pensamos que nuestros padres no tienen ni idea de lo que es la vida. Pensamos en que no tienen la más remota idea de qué hacer en el camino y que no sabemos cómo llegaron a donde están. Y resulta que tienen mucho más idea de lo que nosotros, de lo que es la vida. Y cuando crece uno, se da cuenta de toda la sabiduría que encerraba la plática que tuvieras tú con tus padres. Y mi padre, como digo, periodista cinematográfico, viajó por todo el mundo con delegaciones cinematográficas,
a diferentes países, conoció mucho y tenía muchos amigos muy importantes. Mi mamá, que cuando conoció a mi papá estaba empezando la carrera de actriz, decidió casarse con mi papá y abandonar la carrera, pero es curioso porque yo viví en una familia que podría decirse con una mamá feminista, sin que mi mamá supiera que era feminista, porque en mi casa ambos tomaban las decisiones siempre de común acuerdo, mi papá y mi mamá. Mi mamá trabajaba, ella era contadora pública. Mi mamá trabajaba en diversas empresas distribuidoras de películas y pertenecía también a un sindicato de trabajadores de la producción cinematográfica, el STIC, Trabajadores de la Industria Cinematográfica. Y era, bueno, pues también era activista y andaba en huelgas y en cosas que se hacían y todo eso. Y jamás descuidó su casa, ¿no? Siempre fue una mamá muy apegada, ella se levantaba muy temprano y esto me da gusto platicarlo porque mis padres hacían una simbiosis muy bonita. Mi mamá se levantaba desde que era niña a las 5:30 de la mañana porque estudiaba piano. Entonces, para no despertar a toda la casa, se levantaba muy tempranito a leer sus partichelas y sus partituras y demás, y a practicar el piano con sordina. Ponía el pedal de la sordina para que no sonara mucho y ahí practicaba ella su piano a las 5:30 de la mañana. Luego se subía a cortar membrillos, porque en la casa que vivían había un árbol de membrillos que llegaba hasta la azotea. Se subía a cortar membrillos y estudiaba ahí lo que era la escuela. Y entonces ahí se ponía a estudiar, a comer membrillos en las mañanas. Y siempre estuvo acostumbrada a levantarse a las 5:30 de la mañana, siempre, desde niña, desde chavitita. Y cuando se casa con mi papá, que bueno, la conoce mi mamá haciendo una película, estaba trabajando como actriz, se conocen y mi papá le empieza a cortejar y todo eso. Al principio mi mamá decía que no quería saber nada de él porque estaba muy feo. Y la verdad es que sí, mi papá se parecía a mí, estaba muy feo. Entonces, pero mi papá era tan caballeroso y tan amable y todo eso que se fue ganando a mi mamá. Mi mamá era muy bonita, muy bonita. Y entonces, ¿cómo no sané a mi mamá, verdad? Bueno, ni modo, no, heredé la cruz de la parroquia de mi papá. Y entonces, total, se casan y mi mamá decide dejar la carrera artística y dedicarse a la carrera profesional que había hecho, la contaduría, y dedicarse a su casa, porque fuimos 3 hermanos. Entonces, pues decide hacer sus cosas profesionales, mi mamá, y al mismo tiempo atendía a casa. Entonces se levantaba a las 5:30, a esa hora preparaba desayuno y comida de ese día, nos levantaba a todos, mi papá se encargaba de arreglarnos a mi hermano y a mí, y mi mamá se encargaba de mi hermana. Y luego ponía a mi mamá en el transporte escolar para que se la llevara a la escuela, a mi hermana, y a mi papá nos llevaba a nosotros a la escuela. A las 8 de la mañana ya todos estábamos, mi mamá en su trabajo, mi papá yéndose a los estudios, nosotros ya en la escuela y mi hermana ya también en su escuela. Y a las 3 de la tarde que salía mi mamá, ya nada más le estábamos esperando porque ya mi papá había pasado por nosotros también a la escuela. Mi hermana iba llegando también en el transporte escolar y cuando llegaba mi mamá, ya habíamos todos puesto la mesa y mi mamá decía, ahora sí, siéntense que les voy a servir la comida, porque mi mamá no permitía que nadie entrara a su cocina, era su territorio, o sea, nadie entra a mi cocina. Si queríamos entrar ahí a buscar algo, entonces, ¿qué haces ahí? No, ¿qué quieres? No, pues mamá, es que, bueno, está bien, entra, pero era su territorio, nunca permitió que nadie se metiera a su cocina. Mi papá ayudaba a lavar los platos, mi papá planchaba la ropa, mi mamá metía las cosas a la lavadora y mi papá el que se encargaba de planchar la ropa de toda la familia. ¿De qué Entonces, año estamos hablando, Carlos? estamos hablando pues de 1960, 1965. Yo nací en el 55, entonces cuando yo tenía 10 años era 1965. Y pues así se manejaban mi papá y mi mamá. Eran verdaderamente una pareja que llevaba una relación muy de acuerdo entre ellos, ¿no? Y Importantísimo el papel de la familia, Carlos, importantísimo el papel de la familia en la construcción de algo. fíjate que eso estoy platicándolo porque es muy importante saber
que cuando por parte de los padres hay una conjunción y los padres te enseñan a seguir el buen camino, ese buen camino lo vas a llevar toda la vida, toda la vida. Aunque luego sí hay hijos que luego se desbalagan y todo el rollo, ¿no? Pero en general la instrucción que recibes por parte de los padres cuando eres niño te marca para toda la vida. Y si tienes una buena instrucción, seguramente vas a llegar a buen puerto en lo que lleves tu vida. Y los tres hermanos, mi hermano también es licenciado en publicidad, él se dedicó más bien a la pintura, le gustó mucho el arte y es músico y pintor y escenógrafo de cine. Actualmente vive en Cancún, ya no se dedica al mundo del cine, pero actualmente reside en Cancún y es pintor y todo esto. Mi hermana estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales. Actualmente mi hermana vive en Bélgica. Y yo, que estudié la licenciatura en publicidad y me quedé a vivir aquí en México. ¿Y actor de doblaje desde qué año, Carlos? Desde finales de los 70, para ser exactos, en noviembre de 1979, yo ingreso al mundo del doblaje. Andaba yo buscando, estaba yo buscando trabajo en el cine, porque trabajé en diversas cosas, trabajé en la publicidad muchos años, fui ejecutivo de cuenta, fui director de cuentas, fui creativo, estuve trabajando en el departamento de tráfico de una agencia de publicidad, etcétera. Hice muchas cosas dentro del mundo de la publicidad y al mismo tiempo seguía yo estudiando. Yo estudié muchos años ópera, también canto ópera. Y entre los andanzas y todo el rollo, fui a dar a Nueva York, a hacer una audición en el Metropolitan Opera House de Nueva York, que me ofrecieron cuando canté en un festival, en unas fiestas mexicanas en Washington, invitado por una prima mía, Lucila Rubalcaba, que ella ha sido parte muy importante de mi desarrollo profesional. Mi prima, ella también había estudiado relaciones internacionales, ella era diplomática, era canciller cuando estaba en la embajada allá en Washington. Y bueno, desde que estaba en un consulado en Miami, estaba en el consulado de Miami, desde ahí me invitó por primera vez a participar en eventos de la Asociación Mexicana del Estado de la Florida. Y ahí participé yo en varias cosas. Y ahí también viví un tiempo en Miami, porque hicieron un casting en algún momento y buscaron ahí en el consulado un actor que diera el tipo de latino internacional y que tuviera certificado de locutor y que tuviera presencia y bla, 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 y que tuviera un acento neutro, porque iban a lanzar una campaña para Braniff, líneas aéreas de allá de Estados Unidos. Y entonces, pues yo hice el casting, me quedé, grabé varios comerciales como actor, y después me quedé como locutor institucional. Ya estaba yo haciendo aquí en México doblaje, pero me había ido a Miami, invitado por mi prima, para un montaje que hizo de una obra de teatro llamada Los Tres Milagros, una pastorela llamada Los Tres Milagros, que había escrito un tío mío, en paz descanse, mi tío era médico, era ginecólogo y obstetra, pero le gustaba la poesía y escribía esa pastorela en verso, una pastorela muy divertida. Entonces me invitó mi prima a hacer el papel del diablo y a cantar en aquella ocasión de festividades navideñas. Y bueno, ahí me conecté y todo eso. Fue muchísimos, ya ni me acuerdo qué años eran, pero debe haber sido por ahí del 87, 88, del 80, 86, 87 más o menos. Fue por esas épocas. Su voz siempre... Y nos comentas, ¿no? En lo que has hablado de tu historia, pues nos imaginamos que la motivación fue que desde siempre, desde chiquito, lo viste en casa, ¿no? Lo de la actuación y todos los invitados de su papá. Y bueno, sabemos que la carrera, pues como la que usted tiene, no es una carrera sencilla.
Quizá muchas veces cuando se piensa en una carrera como la actuación, ser cantante, todo ese tipo de profesiones, pues uno piensa que está muy alejada a la posibilidad de alcanzarlo, ¿no? Esa quizá puede ser la idea de muchas personas. Y bueno, yo le quisiera preguntar, ¿cuáles fueron las ideas, tanto positivas como negativas, que le surgieron en el proceso? Porque inclusive usted, me imagino que tenía, pues, de cerca a su padre, que era su gran ejemplo, pues también, como dice, pues no es nunca en la vida las cosas son de forma lineal, ¿no? Usted decía, no, pues yo primero quería hacer esto y luego me conduje, el mismo camino, la vida me condujo a otra cosa. ¿Cuáles fueron esas ideas que le pasaban por su mente? Pues las ideas positivas era que hacía lo que me gustaba. Y eso es algo que me gustaría compartirles. Si alguien desea hacer algo que le gusta, esa es la primera premisa que deben tener. Hacer lo que más les gusta. Porque cuando uno hace lo que más le gusta hacer, lo que sea que sea tecnología, medicina, esto es una cosa agropecuaria, etcétera, ¿no? Antropología, abogacía, lo que sea. Si les gusta, seguramente les va a ir muy bien, porque están haciendo lo que les gusta hacer, nunca va a ser realmente un trabajo. Les digo yo a mis alumnos, ¿no? Es una frase que yo escuché, no sé de quién es la verdad, pero escuché que decía, trabaja decía, ama lo que haces y haz lo que amas. Así no tendrás que trabajar ni un solo día en tu vida. Jamás vas a tener que trabajar porque amas lo que haces y haces lo que amas. Entonces nunca va a ser un trabajo, siempre va a ser un trabajobi, va a ser un disfrute. Yo mi trabajo, el que hago actualmente, como actor de doblaje, como locutor, como presentador y como productor de algunas cosas de podcast, etcétera, este tipo de cosas, yo los disfruto enormemente. Narrar audiolibros y todo eso para mí es un deleite. No lo considero un trabajo, es un trabajobi, porque además de que es mi hobby, me pagan por hacerlo. Entonces, esa es la mayor fortuna que puede tener alguien, trabajar en lo que más le gusta hacer y que además le paguen a uno. Y a veces me tocó en una ocasión, en una convención, que se me acercó un papá con su hijo, un muchacho como de 16, 15, 16 años, y se acercó el papá muy curioso y me dijo, señor, dígale por favor que él quiere dedicarse a la actuación. Y yo le digo que se va a morir de hambre. Y entonces me lo dijo a mí, ¿no? Le dije, señor, perdóneme que lo contradiga, pero yo no me estoy muriendo de hambre. La realidad es que vivo a gusto, vivo bien, no soy multimillonario ni nada por el estilo, pero vivo tranquilo, hago lo que me gusta, viajo, he conocido todo México, Centro y Sudamérica gracias a mi profesión. Eh, no sé por qué habría de morirse de hambre si está haciendo lo que le gusta. Si a él le gusta eso, usted debería, en vez de decirle que no se dedique a eso, apóyelo, apóyelo y vea que siga los pasos adecuados. El señor creo que era abogado. Sí, Me dijo, pues sí, exacto. Y ahorita que comentas eso, una disculpa, muchas veces las personas más cercanas a nosotros son las que tienden a bajarnos ese ánimo, ¿no? O sea, y los desmotivan, lejos de apoyarlos, ok, ve tras tus sueños, los bajan. Entonces uno dice, pues bueno, ahí es cuando la persona se queda, pues si la familia, que es lo principal, me está diciendo eso, pues la confianza en ellos mismos se va perdiendo, ¿no? Ese es el peligro. Y bueno, también otra preguntita que te quisiera hacer es, ¿cuáles han sido los obstáculos a los que te has visto enfrentado? uf, uf, Me imagino que han sido bastantes. muchos, muchos obstáculos. La vida te va a poner demasiados, demasiados. Pero tienes de tres sopas. La primera es, te rindes ante el obstáculo y ahí te quedas. La segunda es enfrentar el obstáculo y no superarlo, y ahí te quedas.
y la tercera es superar el obstáculo y seguir creciendo. La vida es como una escalera sin fin. Subes al siguiente peldaño por impulso de los anteriores. Entonces, tienes que ir subiendo peldaños y peldaños y peldaños sin saltarte ninguno, porque si te saltas peldaños, no estás aprendiendo todo lo que deberías aprender para llegar al siguiente peldaño. Entonces, yo veo la escalera sin fin, esa vida, la veo como una escalera sin fin, y subes al siguiente peldaño por impulso de los anteriores. Y la escalera es sin fin. O sea, tú puedes seguir subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, y puedes llegar hasta un escalón al que ya no puedes acceder al siguiente. Pero puede ser que nunca encuentres el escalón al cual no puedas acceder, porque te sigues preparando y sigues aprendiendo. El chiste es que siempre tengas las ganas de seguir creciendo. Ahora, hay veces que dicen que la gente que está en su zona de confort debería salirse de su zona de confort. En mi caso, por ejemplo, yo estoy en mi zona de confort, porque estoy haciendo lo que más me gusta y me pagan por hacerlo. Sin embargo, siempre estoy buscando cosas nuevas, sin salirme de mi zona de confort. Y he tenido la oportunidad de emprender nuevos derroteros, hacer cosas diferentes, aprender, por ejemplo, a usar la tecnología. Usar la tecnología, hay mucha gente de mi edad que se niega a aprender a usar la tecnología. Y dices, ¿pero por qué? O sea, nunca seas demasiado viejo para aprender. Y siempre puedes aprender cosas nuevas. Y dicen, no, un perro viejo no se le enseñan trucos nuevos. Claro que sí, por supuesto que sí. Siempre se puede aprender y siempre se puede crecer, siempre y cuando no pongas en riesgo ni tu integridad, ni tu vida que ya has construido. Porque a veces se lanza uno a lo bobo. Hay gente que dice, atrás ni para tomar impulso. No, espérate, estás equivocado. Tienes que siempre detener tu loca carrera en algún momento y ver hacia dónde vas a seguir. Porque si vas como loco por la vida aventándote y sin reflexionar nada, te vas a tropezar, te vas a caer y a veces puede ser que ya no te levantes. Por eso, cuando vas corriendo, debe llegar un momento de reflexión cada determinado tiempo. ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? ¿Y cómo voy a llegar allá? Eso es lo que uno tiene que reflexionar. Y cuando uno es joven, a uno como joven se le hace chico el mar para echarse un buche, ¿sí? Cuando uno es joven se me hace chico para echarme un buche, el mar para echarme un buche, pero no es cierto. El mar es demasiado grande y no nos podemos echar ni siquiera un buchecito chiquito. Por eso es que hay que ser reflexivos. Y cuando quieres hacer algo, prepárate para hacerlo. A mí no me gusta decir lucha por tus sueños. Me gusta decir trabaja por tus sueños. Porque la lucha implica enfrentamiento, implica destrucción, implica ciertas cosas que a mí no me agradan. En cambio, cuando trabajas por algo, siempre es construcción, siempre es tender puentes, siempre es buscar acuerdos contigo mismo y con el mundo. Entonces, trabaja por tus sueños. El trabajo siempre implica construcción, siempre implica crecimiento. Entonces, trabaja siempre por lo que quieras hacer en la vida, trabaja y con muchas ganas. Hermoso lo que nos está compartiendo y tenemos una cantidad de preguntas que hacerle, pero el tiempo nos va a cortar. No, Los muchachos quieren saber algo sobre doblaje. Yo les prometí una vez que les puse una escena de Toy Story donde Woody le dice a Buzz Lightyear, eres un juguete. La famosa frase de eres un juguete, y usted me comentaba que con esa escena usted audicionó. Nos quiere, no sé si recrear un poquito la frase y después platicarnos cómo llega Carlos II a Toy Story, porque los muchachos quieren saber de eso, y luego vamos a ver si hay tiempo para unas preguntas de ellas. ¿Qué le parece? Claro. Bueno, la escena inicia cuando le dice, ¡eres un juguete! ¡No eres el verdadero Buzz Lightyear! ¡Eres un personaje ficticio! ¡Un juguete para niños! Y luego le contesta Buzz y le dice, y tú eres un pobre hombrecito de no sé qué y me das lástima. Ah, sí, pues vete al cuerno de mente.
cuando le grita que se vaya al cuerno. Esa escena fue algo que yo no esperaba hacer. Yo iba a hacer casting para Buzz Lightyear y me invitaron para la voz grave de Buzz, que decía al infinito y más allá. Y yo me pulía haciendo eso. Pero antes de irme, el director me dijo, oye, Carlos, antes de que te vayas, un actor no va a llegar a hacer su casting de otro personaje. ¿Me podrías ayudar con ese personaje también? Sí, ¿cómo no? Le dije, claro que sí. Me dijo, ahí ponle la voz que tú quieras, no, nada más es para que no se vaya vacío ese canal, ¿no? Es para cubrir el expediente y que vaya el casting completo, porque ya lo estoy mandando completo. Nomás me faltaría ese actor, pero ya no va a llegar. Ayúdame con eso. Sí, ¿cómo no? Pues, ¿qué personajes? No, pues es ese vaquero flaco. Y yo, ay, caray, y aparece el vaquero flaco. Y le dije, oiga, pero ese no me va para nada. Pues vean cómo hablo yo. Y la voz para Woody, con esta voz, pues como que no checaba el personaje. Y me dijo, no, no te preocupes, ahí ponle la voz que tú quieras. Y entonces ya procuré adaptar mi voz a la imagen del personaje. Y fue que surgió eso, ¿no? Y con esa escena hicimos el casting, ¿no? ¡Eres un juguete! Pero así todo exagerado y exaltado. Y bueno, pues ya terminamos la escena y todo esto. Y me fui. Y a las 2 semanas, una cosa así, me hablaron y me dijeron, te quedaste con el casting que viniste a hacer. Y yo pensé que me había quedado con Buzz Lightyear, porque era el casting para el que me invitaron. Y cuando llego yo ya a la grabación, estaba la gente de Estados Unidos, los supervisores del doblaje de Estados Unidos, estaba Fabiola Stevenson, estaba Javier Pontón, que venían de Disney en Estados Unidos, de Burbank. Y bueno, pues ya eran amigos míos de muchos años antes, ellos se ha venido a vivir a Estados Unidos. Y pues ya nos saludamos y todo esto y empezamos a grabar. Y cuando aparece ahí en la pantalla, aparece el personaje del vaquero flaco. Y yo, ups. Y entonces me acerco al director, don Pancho Colmenero. Digo, oiga, don Pancho, pero ese no es el personaje para el que yo vine a hacer el casting. Y me dice, pues, ¿qué crees, mano? Les gustó tu casting para el vaquero. Pues te quedaste con ese cuate. Y yo, ay, oiga, pero está muy agudo para... Y él muy paternalmente, muy amable, muy comedido, me dijo, bueno, ¿puedes o no? Y entonces le digo, no, sí puedo. Bueno, pues entonces pone loop. Sí, señor. Entonces ya me paré al atril y empezamos a doblar el personaje. Y conforme fueron pasando las escenas, me fui enamorando del personaje de Woody. Y bueno, me encantó y para mí ha sido uno de los personajes más bonitos que me ha tocado doblar en la vida, porque es todo un catálogo, es un catálogo de emociones y de cosas que cualquier actor podría desear hacer para un personaje en el doblaje. ¿Cuál es otra frase de Woody que se acuerde de manera especial y que sea simbólica, que todos vayan a recordar? A ver si nos quiere decir. Pues una de las frases es que dice, le dice a Sid, ¿no? Pórtate bien, Sid, porque recuerda que los juguetes podemos ver todo. Juega bonito, Sid. Esa frase me encanta, ¿no? Hay una infinidad de preguntas en el chat, Carlos. Los alumnos dicen muchas gracias, una bendición tenerlo aquí, un honor tenerlo aquí, una leyenda viva. ¿Cómo se sintió cuando escuchó por primera vez su voz? Que si puede hablar como Pícoro, algo de Pícoro y cómo llega un poquito a Pícoro, en la saga de Dragon Ball que todos crecimos con ella. No sé, Pícoro. No me da la gana hablar. No me da la gana hablar como Pícoro. No invitamos a ese extraterrestre verde. Invitaron a Carlos II. Y bueno, que siga hablando él. ¿Oyeron, sabandijas? Una cosa sí les digo. Tienen que entrenar todos los días. Y el entrenamiento es así en la vida. Entrenar y prepararse para que lleguen a ser los mejores. ¿Oyeron? Así entreno yo a Gohan.
¿Y a Harry Potter cómo llega a Snape? Pues Harry Potter es... Pues me invitaron al casting de Harry Potter, y aquí tuvo que ver mucho mi hijo, porque cuando me invitan al casting de Harry Potter, me dijeron del personaje que era, que se llama Severus Snape, y yo no sabía nada de Severus Snape, no sabía nada de Harry Potter, pero sabía que a mi hijo le gustaba mucho la saga, y entonces le pregunté, oye, ¿quién es Severus Snape en Harry Potter? Ya me dio toda una cátedra de quién era Severus Snape, y no sé cuándo explicó que si el mortífago, que si no sé cuánto, que si era un personaje muy siniestro y que era un villano y que no sé qué. Entonces ya me dio digamos que una semblanza del personaje de Snape. Y cuando llego yo a hacer el casting y me encuentro con que es uno de los más grandes actores que yo haya visto en mi vida en el cine, llamado Alan Rickman, en paz descanse, y que era Severus Snape. Entonces, pues yo procuré seguir, lo único que hice fue seguir la pauta que iba marcando Severus Snape, en este caso Alan Rickman, y ya con todo el background que me había dado mi hijo de quién era el personaje, hice mi casting y me quedé con el personaje. Y yo trabajé en la primera película, en la 1. Cuando llega la 2 y me llaman, el proyecto se fue a otro estudio. Pero cuando me llaman de ese otro estudio, me ofrecen un presupuesto que a mí no me gustó, porque el presupuesto original que me habían pagado en el primer estudio me había parecido muy agradable. Me dijeron, tenemos esta cantidad para que hagas el personaje de Snape en el primer estudio. Y me pareció adecuado, me pareció congruente y lo acepté. Cuando me llaman del segundo estudio, que se habían llevado el proyecto porque habían ofrecido un presupuesto menor los del otro estudio, compitieron con precio, no con calidad. Entonces me ofrecieron un presupuesto bastante más bajo y no lo acepté. Les dije, no, quiero cobrar lo mismo que ya cobré en la primera película. Entonces me dijeron, no, pues si no aceptas, pues vamos a tener que buscar a otro actor. Adelante, les dije. Ustedes son los dueños del proyecto, ¿no? Yo no. Entonces, pues busquen otro actor. Y efectivamente, para la película 3, la 4, la 2, la 3 y la 4, buscaron a otros actores. Cuando llega la película 5, me vuelven a buscar, porque los fans de la saga de Harry Potter habían estado pidiendo y pidiendo y pidiendo que volviera yo a darle voz a Severus Snape. Entonces me hablan de otro estudio y me ofrecen el personaje. Ofrecieron también un presupuesto bajísimo, pero ante la solicitud de mis fans, pues yo dije, bueno, pues voy a hacerlo por ese presupuesto exiguo, pero pues ahora sí que bajo protesta. Yo solicité que me permitieran dirigirme mis diálogos. No es cierto, me dirigió Germán López, un querido amigo. Cuando me dijeron que él era el director, Germán López, acepté también con mucho gusto por el gran director que es. Entonces hice la película, la 5, y luego hice la 6. Pero en la 6, cuando me dijeron que era el mismo presupuesto bajísimo, les dije, no, pues ¿cómo? Háblenme más duro que no veo. Y entonces les dije, ¿saben qué? Voy a hacer el proyecto, pero como no tienen dinero para pagarme lo que estoy solicitando, lo voy a hacer gratuitamente. Y me dijeron, no puede ser. Que sí puede ser. Si no tienen para pagarme, pues entonces lo voy a hacer gratis porque quiero hacerlo y lo voy a hacer por la gente que me sigue, por la gente que gusta de mi trabajo en esos proyectos. Y lo hice por ellos y así fue como hice la película 6 de Harry Potter. Cuando llega las 7, me vuelven a buscar y me vuelven a decir que tampoco hay presupuesto. Les dije, no, pues esto no es kermés. Esto no es kermés, ya no, busquen otro. Y entonces hubo otra persona que decidió hacer el papel por aquel presupuesto pequeño. Pero eso es otra cosa. Hay algo que yo he peleado siempre, por buenos presupuestos. Y la dignidad es algo que no debe perderse. Es lo único que no debe perderse. Porque si pierdes la dignidad, ya no eres nada. Nada. Aunque te seas el más millonario, aunque seas el más pobre, si no tienes dignidad, no eres nada. No sirves para nada, porque no eres digno. Otra de las cosas que les digo yo a mis alumnos siempre es, no hay honor en ganar con trampas. No se debe ser tramposo en la vida.
No hay honor en ganar con trampas. El día que ganes es porque mereciste el triunfo, porque te lo ganaste a pulso, porque fuiste el mejor competidor, pero no porque hiciste trampa. No hay honor en ganar con trampa. ¿Cómo hablaba profesor Snape, nada más para terminar esta parte El profesor Snape diría, ¿y por qué no están apuntando lo que estoy diciendo? Está claro que la fama no lo es todo, ¿no es así, señor Potter? Carlos, hay una infinidad de preguntas, que si cuál ha sido su personaje favorito, que si qué es lo más difícil de hacer doblaje, que La actuación. Lo más la difícil de hacer actuación, doblaje es actuar. Es lo más que si difícil. cuál personaje es el que más ha Dedicar al doblaje disfrutado. debe ser actor. ¿Cuál personaje es el que más ha disfrutado? Preguntan. Uy, todos los disfruto, todos, desde el más chiquito hasta el más grande. Ayer me pasó algo muy padre. En la noche, como eso de las 10 de la noche, me hablaron por teléfono, estaban haciendo una entrevista en Las Vegas con actores de un elenco de un nuevo anime que acaba de salir, que se llama, me parece que se llama Sakmon, algo así, Sakmon. Y resulta que yo hice un personaje que apareció en solo un capítulo al principio, muy chiquito. Pero resulta que ese capítulo se estrenó ayer y tuvo una repercusión brutal y a la gente le encantó mi personaje y estaban diciendo que por qué lo habían matado desde el principio, ¿no? Entonces, ya los spoileé, pero ni modo. ¿Cuál es Entonces, el más difícil de doblar? ¿Cuál fue, Carlos? También todos, preguntan aquí. todos son difíciles, porque son personajes que vas teniendo sin conocerlos. Cuando haces el casting, es difícil hacer el casting. Podría decir que de los más complicados ha sido el dragón Smog del Hobbit. Y el dragón Smog, también muy complicado Woody, también muy complicado hacer a Horacio Kane de CSI Miami. Alf también era muy complicado en el caso de la voz y de las bromas que manejaba y todo eso. Todos tienen sus grados de complicación. No hay personajes pequeños, hay actores pequeños, ¿sí? Entonces, un papel chiquito puede ser un gran papel para el actor que sabe sacarle jugo. Y un gran papel puede ser una basura para el actor que no sabe sacarle jugo. Entonces, aunque tengas toda la serie, si no lo haces bien, vas a pasar sin pena ni gloria. Y aunque tengas una intervención pequeña, vas a pasar a la historia con esa pequeña intervención, porque la hiciste magistralmente, bordaste ese papel. Entonces, como se dice, no hay papeles pequeños, hay actores. Mía Ruiz pregunta que si cómo se siente cuando escucha su voz, pues en una película, en una escena de alguien, de algún personaje famoso y que esta llega muy lejos, ¿no? Porque mucha gente a veces no sabe que es usted. Pues yo siento satisfacción, porque es un trabajo que hago con mucha dignidad y con mucho gusto y con mucho amor. Por eso siento satisfacción, pero al mismo tiempo soy crítico de lo que hago. Y digo, ay, ahí debí haber hecho esto. Ay, ¿cómo no hice esto otro? Aquí debí haberle cambiado por esto. Siempre estoy criticando mi trabajo y eso es lo que lo ayuda a uno a crecer, la autocrítica. Tampoco ser implacable, decir, no, es que es una basura, pude haberlo hecho. No, hay que ser objetivos con uno mismo, empezando con uno mismo. ¿Pudiste haber hecho un mejor trabajo? Sí, siempre se puede hacer mejor todo. Siempre puedes hacer mejor las cosas, siempre. Entonces, ¿pude haber hecho un mejor trabajo? Sí, pero también pude haber hecho un peor trabajo. Y sin embargo, hice lo mejor que pude con lo que tenía en ese momento. Y cuando descubres que puedes hacer algo más, en el siguiente proyecto lo aplicas y vas aprendiendo de tu propio trabajo y del trabajo de todos tus demás compañeros. Eso es muy importante, aprender todos los días, aprender. De cada cosa que haga uno en la vida hay que aprender, para bien y para mal, ¿sí? Porque de repente haces cosas que no están bien y aprendes que no debe hacerse. Y de repente haces cosas que sí están bien y dices, ya encontré el camino, voy a continuar haciéndolo así y mejorando lo que estoy haciendo. Eso es muy importante.
Estamos maravillados con, pues es más que un mensaje de profesión, nos está dando un mensaje de vida, Carlos, y el hecho de escucharlo, decir, wow, estamos ante un grande, los alumnos están poniendo una cantidad de comentarios que cada personaje es mejor, que cada vez lo hace bien, que usted es un grande. Le Gracias. agradezco a los alumnos que puedan escribir algún mensaje que le quieran mandar a Carlos en el chat y yo me voy a encargar de hacérselo llegar por WhatsApp en un ratito. Y hay Quisiera que la la maestra... promesa, hay la Ajá. promesa de que habrá otras pláticas. Ya se lo decía yo a la maestra Clarisa, ya le decía yo también a la maestra Samantha, les decía yo y a César, les comentaba que cuando vuelvan a requerir que esté yo platicando con ustedes y todo eso, cuenten conmigo. Algo que sí les voy a comentar es, cuando yo estaba estudiando en la universidad, cuando tenía que presentar mis trabajos en la escuela, pues de pronto necesitábamos un verdadero locutor, alguien profesional para presentar nuestros trabajos de campaña. Y me acerqué a varios locutores, pero hubo uno en especial, don Agustín Romo Ortega, en paz descanse ya, que cuando me acerqué a él para ver si podía ayudarnos, él me dijo con una sonrisa, ¿cómo no, muchacho? Con mucho gusto. Y cuando le dije que cuánto nos iba a cobrar, porque como buenos estudiambres, pues no teníamos mucho dinero. Cuando me dijo cuánto nos va a cobrar, y él me dijo, no tienen para pagarme, así que no tienen que pagarme. Y me dejó helado, ¿sí? Yo al principio lo Sí. interpreté como un poquito, tal vez como de soberbia, pues, o sea, no había precio que pudiéramos pagar por lo que él iba a hacer, pero ahora lo entiendo. No tenía precio, porque en realidad nos estaba dando su trabajo con toda la sonrisa del mundo, con todo el amor del mundo, nos dio su trabajo a nosotros. Y cuando le dijimos cuánto, dijo, no, o sea, no tienen con qué pagarme, yo se los voy a dar con mucho gusto. Y eso es algo que les ofrezco también, darles algunas pláticas y todo eso con mucho gusto, ¿sí? Con Pues la muchísimo vamos a gusto aprovechar, de para verdad. todos Ahí los en los estudiantes. comentarios, usted cambió mi infancia, muchas gracias por las tardes de niño que me dio, gracias por estar aquí. El mejor viernes en mucho tiempo en Cebeta, dicen los alumnos. Gracias por inspirar a tantos jóvenes mientras nos deleita con su arte, dice María Victoria. Diego Azael, no teníamos el gusto de conocerlo, pero le damos las gracias por darle vida a personajes que formaron parte de nuestra infancia. Víctor Daniel, siempre me ha interesado, siempre me ha parecido interesante esta faceta de los personajes, el saber, la personalidad, todo eso. Y hay muchísimos comentarios, Carlos, es maravilloso poder lograr estar con usted un momento. Gracias por darnos una buena infancia, siga doblando hasta que muera, dicen por aquí. Alan Gerardo, que son mis alumnos. Y muchísimos comentarios bonitos de parte de todos los alumnos y creo que nos sumamos los maestros, nos sumamos los directivos que están. ¿Qué consejo le daría a alguien que tiene un sueño, el sueño de ser actor de doblaje? Dice Rafael Pablos, que es muy fan de usted. Muchas gracias Prepárate, por estar aquí. prepárate, estudia actuación. Eso es lo primero que tienes que hacer, estudiar actuación, prepararte. Para lo que vayan a hacer en la vida, hay que prepararse siempre, siempre. A lo mejor nosotros traemos ya nuestro propio talento y traemos ya algo que podemos hacer para sobrevivir en la vida, para vivir la vida, ¿sí? A lo mejor ya traen talento para algo. Ese talento, ¿qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que traen? Prepárense, porque si ya tienen el talento y estudian, le ponen técnica a eso, lo potencian hasta el infinito y más allá, como diría mi amigo Vos, ¿no? Hasta el infinito y más allá. Si ya tienen un talento, potencienlo. El talento que sea, ¿sí? Positivo. Porque si traen Dice, talentos negativos, mejor cambien de rubro, ¿sí? dice, Siempre que sea positivo. Debemos aportar cosas positivas siempre, porque de por sí la vida es tan difícil, de por sí la vida es tan complicada, de por sí vamos a tener, y no les auguro que vayan a vivir siempre felices, no. Van a tener momentos y sinsabores y momentos tristes, duros, decepcionantes. Sigan adelante, no importa. Si se caen 7 veces, levántense 8.
¿Ok? Dice Mía Ruiz, dice que ella lo conoció en el AnimeCon 2017 aquí en Obregón y que le da gusto volverlo a Ah, saludar. qué gusto que hayas estado por ahí. Me encantó, Dice Obregón, me encantó. que si Toretto puede decir en Cebeta todos somos una familia. En Cebeta, todos somos una familia, porque lo importante es familia. Yo no tengo amigos, tengo familia. Le damos un aplauso muy grande al señor Carlos II Bravo de la Peña y a todos estos personajes que trae consigo. Nos quedan horas de plática, Carlos, pero sabemos que usted está haciendo un esfuerzo. Le retrasamos una situación que tenía de trabajo ahorita por la cuestión del cambio de horario. Todo se puede arreglar en la vida. Dice Todo el tiene una maestro arreglo. Adolfo que si después nos ayuda con Radio Cebeta, que vamos a empezar próximamente por aquí, que se nos Claro, claro. puede ayudar ahí. Y es un honor de verdad que alguien con una trayectoria como la de usted se presente con esta humildad. Les comparto algo. Yo le pregunté a Carlos que si cuánto nos iba a cobrar. Y él dijo, no, no hay lo que se pueda. Y de verdad, yo creo que valdría la pena hacer un esfuerzo, aunque no es necesario, ¿no? Pero Carlos, de verdad, gracias. En febrero usted habló con los niños que tienen cáncer como Woody. Hemos hecho muchas cosas juntos. Y pues le agradezco la amistad. Muchos alumnos quieren que saludos y todo, pero le ponen humilde, gracias, felices de tenerlo aquí. Maestra Clarisa, le cedo el micrófono para que cierre. Carlos, yo me despido y le mando un abrazote, que Dios lo bendiga mucho. Y es un Gracias, honor ser César. tu amigo. Al contrario, gracias, con mucho gusto. Te agradezco mucho esta invitación. Siempre es un gusto y siempre es un placer tener esta oportunidad de convivir con la gente y de comentarles algo de lo que me ha pasado en la vida. No existen libros de doblaje, no existen libros de locución, no existen libros de muchas cosas. Entonces, considérenme como un libro con patas. Entonces, lo que les diga, pues ha sido algo que he vivido y que a lo mejor en algún momento plasmaré por escrito. Y espero que lo logre. Estoy haciendo ya algunas cosas, ya estoy preparando algo, pero lo que les digo es porque lo he vivido y a mí me ha funcionado. Y me ha ido bien en la vida, gracias a Dios, con esos preceptos que aprendí de mis padres. Mis padres me enseñaron dos palabras muy bonitas, que yo he practicado siempre en la vida: lealtad y honestidad. ¿Sí? Esas dos palabras yo las tengo siempre por delante: lealtad y honestidad. Pónganlas en práctica y van a ver que siempre serán bienvenidos a donde quiera que vayan, porque la gente sabrá que se puede confiar en ustedes. Lealtad y honestidad para todo lo que hagan. Maestra Clarisa, si gusta cerrar la conferencia, por favor. Pues muchísimas gracias por estar aquí, Carlos II. La verdad que nos sentimos inmensamente complacidos, contentos. Si viera la cantidad de comentarios que hay en Facebook Live, comentarios de los estudiantes inspirados que regresan a su niñez, gracias por estar aquí. Tenemos alrededor de 350 personas en Facebook. Esta conferencia pues obviamente va a quedar grabada, más los que estamos aquí en la sala. Y pues muy agradecidos, yo creo que nos quedamos muy inspirados, nos faltó mucho más por platicar, tenemos mucho que aprenderle. Gracias por todo lo que nos ha enseñado, gracias por regresar a nuestra niñez. Y bueno, todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Y bueno, en ese sentido, pues de esta manera estamos concluyendo la semana académica de Sigue tu Profesión. Y pues bueno, pocas veces tenemos la oportunidad de tener un acercamiento con este tipo de profesiones, actores de doblaje, y bueno, cómo la vida lo fue llevando por otro rumbo, y usted supo ver esas señales en su vida y supo aprovechar el talento, se capacitó y bueno, ha seguido adelante. Le deseamos todo el éxito del mundo en todo lo que siga emprendiendo. Nos hicieron falta más doblajes, los muchachos lo piden, lo solicitan, y bueno, también los maestros. Y en ese sentido, y bueno, yo como directora del plantel y en representación de todo el personal docente, administrativo, de apoyo, padres de familia, pero sobre todo de nuestros estudiantes a quienes va dirigida esta conferencia, pues le otorgamos un merecido reconocimiento al licenciado Carlos II Bravo de la Peña por su destacada participación en el panel virtual Sin Miedo a Emprender, llevada a cabo pues el día de hoy dentro de las actividades de la semana académica de
Decide tu profesión de nuestro plantel y firma una servidora, pero en gratitud, en representación de todos los que trabajamos aquí, que somos alrededor de más de 1,600 personas. Entonces nos sentimos muy complacidos, orgullosos, nos sentimos especiales y bueno, ya se comprometió que va a haber una segunda parte, ¿verdad? Por supuesto que sí. Y una cosa, ahorita viendo Sin Miedo a Emprender, que es el lema de esto, les voy a decir algo que yo aprendí en un programa de televisión, curiosamente, que se llamaba Kung Fu, y que también es parte de lo que aplico en mi vida. Apréndanselo y apúntenlo, como diría el maestro Snape, apúntenlo. El miedo es el enemigo. La confianza es la coraza. El miedo es el enemigo. La confianza es la coraza. Sí. Dios bendiga a Carlos II. Gracias, de verdad, Carlos. Que tenga un excelente día de trabajo. Gracias. Ha sido un día histórico para el Cebeto 197. Y para mí también. Nosotros. Y pues bueno, después... ¿Nos podemos despedir con algún personaje, algún doblaje, despidiéndose de nuestros estudiantes sobre todo? ¿Cuál les gustaría? Mr. Popo, Mr. Popo. Mr. Popo. Ah, bueno, ya habló. Y entonces diría Mr. Popo. Gracias por haber estado aquí visitándonos a todos nosotros en el templo del Kamisamas. Y esperamos que hayan tenido muchos ratos y muchos momentos agradables. Una cosa que les digo, al señor Carlos II no les enseñó nada. Ustedes aprendieron todo. Y esa es una enseñanza que le dio el Kamisamas. Así que pronto esperemos vernos otra vez. Bienvenidos y hasta pronto a todos. Aplausos para Carlos. Gran día, Hay una gran día, serpiente en Carlos. mi bota. Otra vez, que si lo puedes decir otra vez, lo de la serpiente en su bota, ya con eso. Ah, sí. Hay una serpiente en mi bota. Sí. Gracias, Y ahí gracias, pusieron una madre grande. que estaba también, decía, olvidaste, valiente y guapo. Cuando sale de la caja, no, olvidaste, valiente y guapo, que le dice a Jesse. Me gusta eso también. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga. Pórtense Muchísimas mucho, gracias, Carlos. cuídense bien. Les voy a decir algo. Pórtense mucho, cuídense bien y no hagan nada que yo no haría. Hasta más vernos. Gracias, maestra Clarisa, gracias, maestro César, gracias, maestra Samantha, a José Ramón, que fue el ingeniero, y a todos ustedes por haber estado aquí, escuchando las gansadas y las tarugadas que luego a veces digo. Pero bueno, aquí estamos con muchísimo gusto de platicar con ustedes. Que Dios les bendiga.